Radio Cleu, tu punto de encuentro. Hola amigos, estamos de regreso en este programa Cleu Proyecta tu Voz. El día de hoy estamos hablando sobre cómo se crea una ciencia o qué es lo que tiene que haber o existir alrededor de una corriente para que se transforme en ciencia. Antes de la pausa, el profe mencionó, nos estaba contando sobre la necesidad de que exista un método, de que existan ciertas particularidades que Ujú. legitimen quizá el conocimiento para que se pueda decir o asumir que es una ciencia. Ujú. Hay pues un debate claro entre ciencias, que ya lo mencionaba al principio, entre las ciencias duras, positivistas, y entre las ciencias sociales. ¿Qué es lo que busca las ciencias sociales? ¿Qué es lo que, o qué es lo que pretende encontrar las ciencias sociales? Tengo entendido que estas ciencias duras buscan explicar cómo, y eso, ¿no? Explicar. ¿Qué buscan las ciencias sociales? ¿O qué pretendían o qué tendrían? Yo creo que hay una intención desde Kuhn con las revoluciones científicas, un libro que es súper interesante, de tratar de cambiar los problemas o el objeto de estudio para poner al centro la idea de paradigmas. Sin embargo, desde la cuarta gran revolución industrial o la revolución informática en 1980, como que hubo un desequilibrio fuerte en las ciencias sociales. Supongo que al día de hoy ya ni siquiera es tratar de entender o explicar, es poner al centro al ser humano como una totalidad, y esta totalidad tendría que ser entendida en el conjunto de variables. Ahora bien, si lo pensamos como una esfera, al ser humano al centro, y todas las ciencias que están alrededor de él, cada ciencia entonces tendría que entender al ser humano como un entramado o una red en la cual todas las demás ciencias pueden aportar para entender a la totalidad. ¿Cuáles son los problemas de pensar esto de la totalidad? Pues bueno, es que entonces todas las ciencias tendrían que empezar a bajar sus velos o sus líneas muy bien definidas para tratar de trabajar en conjunto y poner al centro del universo, o mejor dicho, al centro de los problemas sociales al ser humano. Ahora bien, cuando hablamos de totalidad, y ahí me meto en un problema fuerte que he tenido en las últimas grandes discusiones con mis amigos o con algunos otros investigadores, es que es la totalidad, lo que asume Lenin como el todo. Y entender al todo, inclusive podríamos pensar que las ciencias como la física, la química, la biología, aportan a entender y explicar, no es una u otra, sino entender y explicar esto que se llama ser humano. Y ser humano en sus condiciones económicas, ser humano en sus condiciones políticas, ser humano en sus condiciones psicológicas, en sus condiciones sociales, en sus condiciones sexuales. Entonces hay un conjunto de condiciones que giran en torno al ser humano y que están en constante movimiento, y me parece que esa es la gran discusión del día de hoy. O sea, es el gran problema que tenemos que afrontar actualmente. No podemos continuar con modelos teóricos como positivismo decimonónico. No es que no sirva, y quiero aclarar esto. Las teorías no es que no sirvan, las teorías sirven en una constante actualización, pero dejan o sientan bases para las revoluciones que están pasando en este momento. Por ejemplo, yo le creo a Cissé que es más importante entender la realidad social a partir de la totalidad que tratar de seguir con el modelo cartiano partiéndola en pedacitos. Creo que ya no funciona la idea de partirla en pedacitos. ¿Cuál es el problema de lo que supongo o lo que propongo? Es que es la totalidad. Entonces, si hay cambios, no sé, por ejemplo, en el colisionador de hadrones descubrimos que efectivamente la teoría de los multiversos o la supersinergia es real, o mejor dicho, una de las dos es la que explica o se acerca más a las explicaciones de la física cuántica, pues eso directa o indirectamente afecta al ser humano. Entonces es un problema fuerte, un problema que creo que tiene que ver con información, pero también con métodos, que nos permitiría quitar toda la paja, todas esas cosas que están alrededor, no solamente de la criminología. Puedo poner como ejemplos claros en la psicología toda la paja que no es ciencia, que es como este problema de la psicología positiva, como los horóscopos, como todas estas cosas medio horribles. Como Freud. Ok, y bueno, o sea, ahora que menciona esto, entonces yo pienso, o sea, se busca que una ciencia totalizante o se busca que las ciencias fragmentadas entiendan que no son una totalidad, o ambas.
No, yo creo que está en el objeto más que en las ciencias. El objeto de estudio tendría que ser como la totalidad, pensar al ser humano como la totalidad. Por eso, en este momento, no es una afirmación, es una hipótesis. ¿Por qué? Porque tiene varios problemas argumentativos al poner al centro al ser humano como la totalidad. Sin embargo, supongo que tenemos o estamos en el momento histórico en donde cambiar nuevamente el paradigma, ya no partir al ser humano en todas estas partes, ya no hacer no sé, separar las cosas que pasan en la realidad física con las cosas que pasan en la realidad social. Supongo que están entrelazadas y supongo que pueden dar respuestas mejores. Ahora bien, esta unión nos puede dar la posibilidad de quitar todo eso que no es ciencia, que me gustaría mucho abordar eso. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas en este momento que están metidas en las ciencias, pero que no lo son. ¿Cómo? Bueno, retomo esta idea de la criminología. Sí, o sea, retomo esta idea de lo quiero decir en la psicología porque es como más evidente. Las constelaciones familiares, el Reiki, todo este conjunto de cosas que tienen jerga científica, tienen palabras de ciencia, pero realmente no entendemos cómo funcionan estos procesos científicos y pareciera que cuando yo hablo de energía estoy hablando de esta fuerza mágica que te va a ayudar a encontrar al verdadero amor. Y esto es una tontería, la energía no funciona de esa manera. Quien haya pasado por la preparatoria entenderá más o menos cómo funciona la energía y las leyes que la acompañan. Entonces pareciera que tenemos jerga científica en cosas pseudocientíficas. Pienso en Carl Sagan en este momento en una entrevista que le hacen en 1980 en donde él responde, es que es el momento histórico en donde más acercamiento tenemos a elementos científicos y tecnológicos, pero mayor desconocimiento tenemos de ciencia. O sea, yo realmente no entiendo cómo funcionan los teléfonos celulares, por qué las televisiones tuvieron que cambiar los formatos. No lo entiendo exactamente. No entiendo más aún cómo funciona esta de la refracción de la luz. Y más aún no entiendo cómo funciona, no sé, los procesos biológicos, bioquímicos del ser humano. Y más aún no entiendo cómo pueden funcionar los procesos psicológicos. Imagínate todo este sentido común llevado a las ciencias sociales por un desconocimiento epistemológico, científico, teórico, y entonces, no sé, me supongo que en criminología, como no entiendo todos estos marcos teóricos, epistemológicos, científicos, pues termino diciendo que una persona porque no tiene relaciones sexuales con personas del mismo género es normal y por ende no la debería de juzgar. O sea, termino diciendo este tipo de ad hominem o prenociones como lo piensa Durkheim, y son errores falaces. Y no son errores nuevos, son errores que ya se pusieron en tela de juicio desde el 1800 para adelante. Ok, entonces, a ver, corrígeme si me estoy equivocando. Entonces, hay, o entiendo que hay ciertas pautas que se deben de cumplir para que sea ciencia. Pero entonces no estaría empujando a todas estas ciencias sociales a forzarse al positivismo, y que eso es parte como de ese debate de, ok, entender que la sociología nunca va a poder o no debería, o incluso a veces la psicología, la antropología, someterse a todos estos juicios de observación, de validez, de todos estos conceptos que son parte de la ciencia, pero de una ciencia positivista o de una ciencia dura, y que la sociología, la psicología, en este caso la criminología, no tendría por qué someterse a precisamente esas mismas validaciones para llegar a admitirse como un conocimiento. Es que yo creo que eso ya es llegar demasiado lejos. Muchas cosas que conozco en criminología no llegan ni siquiera a los procesos de validez, o sea, la rigurosidad metodológica. Y quiero decir algo, rigurosidad metodológica no quiere decir que no haya posibilidades de pensar los marcos teóricos o pensar cosas distintas. Lo pienso en física y es de las cosas más abstractas que puedo conocer. Ahora bien, hay una rigurosidad metodológica y esta rigurosidad metodológica, ya sea de carácter cualitativo, que es lo que te lleva a verificar, repetir, y también hay una rigurosidad metodológica cualitativa.
¿Por qué? Porque esto me va a permitir, una me va a permitir explicar los fenómenos, pero la otra me va a permitir entender los fenómenos, que es como la gran ruptura que existe entre la idea positivista y la idea de Dilthey, el tratar de entender la realidad, más que tratar de explicarla para condensarla, hacerla chiquita y poderla tragar, es tratar de entender lo que está pasando, y ese tratar de entender lo que está pasando nos permitiría poder actuar en la realidad. Más que transformar la realidad, poder actuar dentro de la realidad. Creo que esas son las dos grandes líneas, pero creo que estamos confundiendo algo. No porque sean métodos cualitativos, no tienen rigor metodológico. Claro. Y esto no tiene que ser solamente en positivismo. Las teorías marxistas tienen rigor metodológico. La fenomenología tiene rigor metodológico. O sea, hay un determinado rigor que se tiene que cumplir. Ahora bien, el objeto puede ser distinto. ¿Por qué? Porque nuestros sujetos hablan. Es algo que entiende Dilthey. Y entonces no puedes condensar en determinadas jaulas pequeñitas el pensamiento de los seres humanos. Por eso Dilthey trata de entender al ser humano, trata de entender lo que dice, trata de entender sus condiciones sociales, económicas, políticas, solo para describirlo en términos fenomenológicos. ¿Sí? Ok, sí, ya me queda un poco más claro como esta parte. Entonces, ¿qué sugerencia o qué para usted, qué tendría que hacer o buscar o intentar la criminología? Pero no me lo diga ahorita, sino regresando de esta pausa, para no cortarle la idea, no sin antes recordarle, ya saben, nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu, en Instagram como Cleu Universidad y en nuestro canal de YouTube como Radio Cleu. El número en cabina donde pueden llamar para decir sus comentarios, sugerencias, opiniones sobre el tema que estamos viendo es 22 26 62 49 46. No se vayan. Radio Cleu, tu punto de encuentro.